Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este momento. Queremos, como cada fin de semana, traerles la información de lo que ha sido más importante en Colombia y en particular en Antioquia. Soy Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano. Este programa se llama Mesa Central y me acompaña Daniel Rivera, que es el editor general del Colombiano. Hola Daniel, ¿cómo amanece? Hola Luzma, un saludo a todas las audiencias del Colombiano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Estamos con usted y así estamos también en elcolombiano.com con toda la información a toda hora. Así que léanos. Semana Santa trabajando. ¿Oíste? Porque el periodismo no para. No para, estamos muy santos trabajando, haciendo lo que toca. ¿No? Pero pasa muy poquito en Semana Santa, aunque tenemos 3 noticias bien importantes de las que vamos a hablar. Pasa muy poco, pero yo estaba muy entretenido viendo, Luzma, todo lo que tiene que ver con Shakira. Ah, no, esa telenovela está mejor que de las series de Netflix. Oíste, estaba viendo un meme de los Avengers, así aparecía Thanos y dice, este enemigo nunca te dejará de perseguir, y abajo aparecía Shakira. Ya los próximos que se metan con Shakira, yo creo que van a tener que tener consideración a la hora de separarse de ella, porque ella no llora, sino que factura y haciendo canciones. Pero mire, vi que publicaron un perfil de Piqué en el New York Times hoy, pero un perfil así como que uno dice, esto, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde sale? Yo no sé si es la venganza también de él queriendo. Ay, es muy gracioso. Está tan aporreado que necesita ir al New York Times y eso tiene como cara de uno de esos perfiles medio pagos. Eso, Karen Baloyes, nuestra editora web, decía que se había gastado lo de la casa en ese publireportaje. La casa que le tuvo que dejar Shakira, que fue el escándalo de esta semana. Exactamente. Que Shakira le tuvo que dejar la casa, pero bueno, nuestro tema no es ese. No es ese, pues yo quiero hacer un comentario, y es que a Piqué, si bien le ha ido muy mal en el amor y Shakira le ha tirado muy duro, le ha ido muy bien con esto de la Kings League, y de eso hablan en el texto. Piqué no sufre de autoestima, es decir, Piqué tiene una autoestima que puede que Shakira barra y trapee con él, y yo creo que no le pasa nada. El Sergio Ramos, pero del Barcelona. Exactamente. Publicamos en El Colombiano un extraordinario reportaje que, si usted no se lo ha leído, se lo recomiendo, se llama El eterno éxodo de los Embera a la ciudad. Porque resulta que ahora que Medellín se ha vuelto tan turística, cuando vienen los turistas están encontrando una realidad muy dura en Provenza, que es supuestamente la cuadra más cool en muchas de las clasificaciones de periódicos del mundo. ¿Y qué se encuentra la gente? Se encuentra una cantidad de emberas en unas condiciones totalmente precarias, incluso algunas de las mujeres embera entregadas a la prostitución o utilizadas para la prostitución, y Edison, que lo podemos llamar, Edison es el editor, Edison Henao es el redactor de la sección de Metro del Colombiano, y Edison lo que hizo fue viajar hasta donde nacieron y viven los embera en el Chocó, ver qué es lo que los expulsa de allá y ver también cómo viven acá. Y entonces hizo un extraordinario reportaje. Felicitaciones a Edison, le quedó muy bien escrito, le quedó muy bien trabajado, y queremos que nos cuente un poco cómo fue eso, qué fue lo que más le llamó la atención de ese reportaje que hizo, de esa vida, porque uno creería, se vienen del Chocó porque allá viven muy mal, pero se vienen para acá, pero parece que también viven mal. ¿Qué fue peor? ¿Viven peor? Quizá, sí señora. Pues con Daniel también, las gracias a Daniel, que nos tuvo mucha paciencia en la edición de ese trabajo. Nos dimos a la tarea un poco de entender por qué los indígenas en Veracatío, que es un poco el pueblo que retratamos en ese reportaje, muy propio del Chocó y del Pacífico, se vienen a la ciudad. Porque en últimas hay niños, hay mujeres en las calles. ¿Y por qué se vienen? ¿Y por qué se vienen? Pues es que es una cuestión complicada. Cuando uno conversa con ellos aquí en Medellín, ellos le dicen a uno que se vienen por problemas de conflicto armado, por problemas de violencia y demás, y lo que encontramos es que efectivamente es una zona... ¿Usted fue hasta allá? ¿Cómo se llama? Al Alto Andáqueda, se llama... Esos son límites entre Risaralda y Chocó, ¿no? Límites entre Risaralda y Chocó, inclusive Antioquia tiene límites allí con Urrao. ¿Y cómo llega? ¿Y cuánto se demoró en llegar? Brevemente. Bueno, sí, tardamos 10 horas en carro hasta Pueblo Rico, que es un municipio de Risaralda. Allí hay un corregimiento que se llama Santa Cecilia, y de ahí ya tenemos que llegar hasta un punto en carro también, que nos gastamos un tiempo considerable, y luego caminar
caminamos casi 4 horas bajo la lluvia en ese momento para llegar a Aguasal, que es una de las 37 comunidades del resguardo Taami en el Alto Andaguera. ¿Cómo son esas comunidades? ¿Ellos viven en qué condiciones? Pues son condiciones difíciles. Cuando llegamos uno alcanza a atisbar una especie de barrios, de organización, inclusive la comunidad en la que estuvimos tiene escuela, pero la imagen que se le queda a uno son niños muy delgados, con desnutrición, que fueron los partes que nos entregaron las autoridades, falta de comida, las condiciones de las casas son precarias, son casas de tablas, cuando llueve es complicado, no hay agua potable, tampoco hay energía, es muy difícil. Pasan hambre, porque es un poco el comparativo que hicimos aquí en los inquilinatos en Niquitao, que es el centro de la ciudad donde viven. Ellos a veces solo se comen un alimento al día, tienen una Aquí también solamente tienen un alimento. Allá también ocurre lo mismo, es muy similar. Entonces, para responder por qué se vienen, creo que es una especie de mito en lo que se ha construido Medellín para ellos. Ellos creen que aquí sí hay una posibilidad, una oportunidad distinta para salir de la precariedad y de la miseria en la que viven en ese resguardo, pero cuando llegan a la ciudad se encuentran con unas condiciones completamente agrestes, también difíciles. Edison, en ese texto, usted ya estando ahí en Niquitao, en los inquilinatos que son bastante difíciles, incluso en algunos de ellos son ollas de vicio, usted se encuentra con una fuente que le hace un recorrido y le dice cómo funciona eso. Una persona, sí, lo otro le llamamos fuente pues, en el periodismo, pero es una persona como un guía que sabe muy bien cómo están organizados, pero ese guía se transforma. Pasa algo con él. Contanos cómo fue la experiencia y qué fue lo que viste. Yo creo que es difícil, no sé. Cuando estábamos escribiendo, para mí esa tal vez fue una de las inquietudes éticas de este trabajo, porque para ir a Niquitao y recorrer los inquilinatos de Prado Centro y demás, que es una zona muy difícil, con plazas de vicio, fronteras invisibles y demás, hay que tener un contacto, una persona para poder estar allí. Entonces obtuve el contacto de un líder, conversamos y él fue el que nos permitió conocer toda la zona y establecer vínculos. Lo difícil fue que en medio de una de las visitas a los inquilinatos tuve que presenciar cómo esa persona, que es vocero de esa comunidad, que los conecta con las autoridades oficiales, que también en este momento adelanta estudios, protagoniza un escenario de violencia intrafamiliar. Entonces... usted lo narra, es impresionante porque la sensación que le queda a uno es que él coge a su mujer del pelo, la olea de un lado para el otro, y toda la gente más o menos como que fuera natural. Hay ciertos reproches, digamos que es un poco trastorna a quienes viven en ese inquilinato, entonces las mujeres están en contra, algunos hombres callan, pero se presencia el episodio, nadie interviene, ¿cierto? Entonces como periodista también allí la pregunta era, bueno, es la persona que nos abre las puertas, la persona que nos permite conocer muchas cosas, ¿hay que callar ante este hecho o también hay que contarlo y también ahí mostrar la complejidad de la condición humana también de los Embera en estos espacios? Que usted lo contó muy bien porque no calificó el hecho, simplemente lo describió, porque también era lo que buscábamos con ese reportaje, era retratar cómo vivía la gente aquí en Medellín. Pero quería también, a propósito, porque una de las fotografías que usted publica en el reportaje, que son fotografías de Manuel Saldarriaga, es de una familia. Sí. Es de esa familia que está el esposo, la esposa, 4 niños pequeños, la esposa embarazada. Sí, señora. Y este señor ya había venido a Medellín, se había vuelto a devolver, estaba esperando tener el bebé allá para volver. ¿Por qué? Digamos que cuando llegamos a Aguasal, la primera pregunta que tuvimos, lo primero fue, aquí hay gente que ya conoce Medellín, hay gente que está en Medellín, que ha ido, que ha vuelto, y un poco fue difícil en principio. Lo que nos mostraban eran las casas vacías, pudriéndose, deterioradas, de la gente que ha partido a Medellín y también a Bogotá. ¿Y ellos por qué se fueron a tener el bebé allá? Entonces nos encontramos a Arcelio Manúcama, que es el protagonista de nuestro reportaje o el hilo conductor. El que es el guía que los lleva hasta allá, hasta el resguardo. Pero no el de la violencia, no. Este es otro. Este es Arcelio, que es la persona que encontramos con su familia. Sí, el que está con el celular. En Aguasal, exacto, que había llegado
4 días antes de Medellín. Entonces yo le pregunto, ¿usted qué hace aquí 4 días antes, sabiendo que hay un retorno oficial con las autoridades que está planeado para mayo, que la unidad de víctimas los lleva hasta el lugar? Que esto es algo muy común, ¿no? Cada tanto la unidad de víctimas o la alcaldía ayudan a que ellos vuelvan a sus Desde 2012 ya llevamos más de 10 retornos, pero al parecer no han funcionado. También es una de las cosas que reseñamos en el artículo. Pero entonces Arcelio había llegado hace 3 días y le preguntó a Arcelio, ¿usted por qué está acá con su familia? Acá a Medellín. No, en Aguasal. Estamos en Chocó, ¿cierto? Y él me responde, no, estábamos muy cansados y nos regresamos para descansar unos días mientras mi esposa tiene el bebé. La esposa, María Evelina, tiene 8 meses largos de embarazo y lo que ellos me plantean es que quieren esperar a que el niño nazca allí, en Aguasal, para devolverse de nuevo a la ciudad. Y le pregunto, ¿a qué se va a devolver a la ciudad? Porque él me reseña que sufrieron mucho, que no había trabajo, que la venta de las chaquiras, que son unos collares que ellos hacen, que es lo que vemos en la calle 10, en Provenza, en otros lugares de la ciudad, no les alcanzaba para pagar la renta del inquilinato o para comer, pero que allá es mucho más difícil y que por eso se quieren regresar, que en principio no viajaron con los 4 niños, que los dejaron allá y esta vez piensan regresar inclusive con su suegra, a quien ellos reseñan que también sufre porque también ellos ganan con el retorno, ¿no? Pues un poco. Con el retorno ellos les dan algunas becas. Ayudan a mejorar la vivienda, les dan mercado para que siembren. Al principio era complejo de entender porque yo le digo, bueno, usted va a regresar y ¿qué va a hacer? Y él me dice, voy a regresar para retornar. Y yo, retornar, sí, retornar para devolvernos ya con la unidad de víctimas. Entonces lo que ellos van a hacer es devolverse a la ciudad, esperar el retorno oficial, porque ese retorno oficial permite unas garantías tal vez coyunturales a veces. Entonces el gobierno, el Estado mejor, les promete allí unos auxilios económicos, unos auxilios también de alimentación, unos apoyos para organizar sus casas y se comprometen a acompañarlos durante ese retorno. Entonces ellos se esperanzan es en eso, en una ayuda que van a recibir momentánea Edison, para volver. Muy interesante, podemos quedarnos aquí, no hemos hablado de cuánto ganan, cuánto no ganan, pero el propósito del colombiano con este tipo de reportajes que le quedó, vuelvo a repetir de manera muy bien escrita, es muy bueno, es que nosotros y nuestras audiencias entendamos un poco mejor qué es lo que pasa. Estas personas que vemos a diario en la ciudad, que viven realmente en condiciones muy precarias, ¿por qué viven así? ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde vienen y para dónde van? Muchas gracias, Edison. El segundo tema que vamos a tratar... Vamos a hablar de la reforma a la salud, ¿no? Sí, señor. La reforma a la salud. Que ha estado muy movida, los partidos fragmentados. Es que fíjese que la semana pasada habíamos terminado con que más o menos estaba moribunda, muerta, desahuciada. Pero resulta que el viernes por la noche unos cuantos congresistas que... Uno del conservador y otro de la U. Sí, empiezan a llamar caballos de Troya, firmaron una ponencia que les pasó el gobierno nacional. Entonces la reforma de la salud, que estaba muerta, resucitó un poquito. Esto es como la Semana Santa. La Semana Santa resucitó el domingo y entonces el lunes de Pascua va a ser el tema de debate en el país. Entonces estamos con Daniel Valero, que usted nos había dicho que había muerto, que estaba desahuciada. ¿Qué fue lo que pasó y qué va a pasar el lunes de Pascua cuando regresen los congresistas otra vez al Congreso de la República? ¿Qué va a pasar con esa reforma? Acuérdese que sabes que hablábamos, no me acuerdo si fue Luz María o Daniel, hablábamos de lo de lentejas, ¿no? Que les dan a comer lentejas. Parece que es un plato que combina con el pescado de Semana Santa. Pero las lentejas eran para los conservadores. Aquí hubo... Claro, estamos hablando de Gerardo Yepes, del Partido Conservador. Es una analogía, ¿no? Que dicen que vendes la bendición o tus cosas buenas por un plato de lentejas. Ajá. La pregunta es, ¿cuál fue el plato de lentejas que le dieron al del conservador y al de la U? Eso es lo que todavía está por verse, porque los pusieron a negociar de forma directa. Él firma el caballo de Troya, que era la expresión que usted usaba, Luzma, y el otro es Camilo Esteban Ávila, que es el del partido de la U. Él, de hecho, es una persona que ha tenido hasta contratos con IPS, ha tenido transporte a otras, con contratos de transportes a otras EPS, digamos que tuvo como una relación contractual antes de ser congresista con algunos de los sectores de la salud. Me pregunta, ¿qué va a pasar? Lo van a debatir.
están las cuentas, esas cuentas están... Las cuentas de congresistas, es decir, los votos dentro del Congreso es lo que no se sabe. Todavía muy raros porque, por ejemplo, Gerardo Yepes del Partido Conservador, que es el que firmó la ponencia, dice, yo la apoyo porque estoy de acuerdo, la reforma de la salud. Él dijo que en el 2008 una familiar suya había perdido la vida, según él, por una mala atención que recibió de parte del sistema de salud, y que él lo que quiere evitar es que a otra persona le pase esto, y por eso firma esa ponencia. Pero su partido, me refiero al Partido Conservador de Efraín Cepeda hacia abajo, dicen, no señores, eso no es tan así, tenemos que ir a una junta de bancada la semana de Pascua y ahí vamos a tomar la decisión de si votamos en bancada o no. Porque si votan en bancada, pues depende de la decisión que tome la bancada. Si se mantiene Efraín Cepeda del Partido Conservador en que no votan, pues por mucho que este señor haya firmado, definitivamente la reforma no pasa. Pero hay una pregunta que me parece la fundamental, Daniel, y es, esta reforma que se presentó, ¿qué pasa con la CPS? Porque realmente la reforma a la salud, el nudo y la gran polémica es porque lo que quería el gobierno, la ministra Corcho y el presidente Petro era acabar con las CPS. Lo que propusieron los liberales, la U y conservadores es no acabar con las CPS. Es salvaguardarlas. Y el texto de esta reforma, ¿qué dice de las CPS? ¿Qué pasaría con ellas? En las CPS les dan casi que hasta un tiempo de vigencia de máximo 2 años. Las quieren cambiar, dicen que les van a cambiar el nombre como una especie de entidades que tienen que prestar, llaman ellos un servicio gestoras previo de vida, salud. ¿no? Gestoras de vida. Que las llaman empresas gestores de vida. Que toda EPS tiene que transitar hacia allá, según la ponencia que firmaron estos dos congresistas que estábamos hablando, y que dentro de 2 años las EPS que no hayan dado ese tránsito, igual tienen prácticamente que obligado ir a hacerlo por la ley que va a quedar vigente. Las EPS que no tengan un músculo financiero en este momento para sobrevivir esos 2 años, según el proyecto, entran en un proceso de liquidación casi que inmediato. Eso genera Pero prácticamente ya dentro de 2 años cambia su manera de ser, prácticamente es acabar con las EPS de todas maneras, con una transición, Pero además que que eso era lo que peleaban los partidos César Gaviria, Liberal, la U, Conservadores, Dilian Francisca, Efraín. Pero Dilian Francisca proponía unas EPS como alternas, ella no proponía acabarlas, pero tampoco dejarlas como están hasta hoy. Sí, y sobre todo por el tema del aseguramiento, porque hoy en día cualquiera de los que estamos en esta mesa podemos elegir con qué EPS nos afiliamos, a partir de la propuesta que mantiene el gobierno nacional, que es, aparte de en 2 años que las acabe, es que le tiene que decir, usted está en Medellín, a usted le sirve la EPS X y la EPS Y. Porque eso está ligado además que va a ser un poco administrado por el sector público. Exactamente. Por las gobernaciones, las alcaldías, entonces se tiene que concentrar en sus regiones. Y ahí está el susto del Instituto de Seguros Sociales. Antes de terminar este segmento, quería que habláramos también de un punto. El presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en sus trinos, precisamente tratando de golpear el sistema de salud colombiano, y ustedes entrevistaron a un experto, un gran experto colombiano, la Universidad de Harvard, a Jonathan García. A Jonathan García, que está en la Universidad de Harvard. Ponían una clasificación del sistema de salud colombiano, porque en el fondo ese es el debate. Es decir, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para mejorar o para empeorar? Porque si tenemos un sistema de salud bueno, pues ¿para qué lo vamos a cambiar si necesitamos es mejorar lo que falta por mejorar? ¿Cuál es la conclusión de esta entrevista y el tema de los rankings? Colombia, ¿qué tan bien está en su sistema de salud con respecto a otros países? ¿Qué dice Jonathan en esta entrevista que hace con el periodista Camilo Acosta, que estaba... Que él es especialista en sistemas de salud del mundo desde la Universidad de Harvard, es decir, es una autoridad. Y de los Andes, y es investigador de la Organización Mundial de la Salud, o sea, es un tipo que está empapado de este tema. Resumiendo, él dice que en los últimos 30 años, que es más o menos lo que lleva de vigencia la Ley 100, con todos los bemoles que puede tener cualquier norma, el sistema en cuanto a cobertura, atención directa para los pacientes, medicamentos que se entregan a través del plan obligatorio de salud que le significan un gasto menor a los usuarios, incluso con el tema COVID y la vacunación casi que universal, entre comillas, en el país que le tocó a mucha gente, el sistema va bien. Dice que el sistema colombiano frente a otros temas como en la región, por ejemplo, comparando con el de Argentina, con el de Perú, que demográficamente son similares a Colombia en términos de cantidad de habitantes, nuestro sistema está mejor que el de ellos. El de Argentina, por ejemplo, tiene, dice Jonathan, un componente público. Y pues miren cómo está la atención de hecho, alguien, no sé si el mismo Jonathan o alguien más, señalaba que
la clasificación que Gustavo Petro estaba destacando, que era de la revista The Lancet, lo que mostraba es que en 1990 Colombia tenía un sistema de salud muy malo, porque Pésimo. la clasificación era histórica. La clasificación era estos histórica. 30 años que les y en menciono. esa misma clasificación que él destacaba, porque decía, es que Colombia está en el puesto 81, aunque pues no decía que era 81 entre 195, y estar pues en el puesto 81 entre 195 no es lo mejor, pero antes, hace 30 años, cuando no teníamos este sistema de salud, estábamos mucho peor. Y cuando Pero se nos teníamos acabó un el sistema tiempo. parecido al que quieren poner Se con nos la acabó el reforma a la tiempo, el salud. tema de la fue muy de salud va a corrupción. seguir Sí. siendo muy importante. Esta semana, la semana de Pascua que viene, vamos a estar hablando de ese tema. Tercer y último tema de análisis de la semana, Que es la inflación, para ¿no? contarles a ustedes los 3 temas de los que tienen que saber esta semana, es el de, como bien dijiste, el de la inflación. Llegó a 13,34%, ese es el informe que conocimos este miércoles. Eso es subiendo. Eso es subiendo, subió un punto. Cuando uno dice inflación es como que todo nos está saliendo más caro, que ya venía bien caro, subió más y no parece, el problema es que no parece tener techo, es Así decir, es. porque el ministro Campo había dicho que ya habíamos llegado a un techo, que los alimentos iban a bajar, pero eso Olguita, no sucedió. por favor. Por aquí viene Olga Patricia Rendón, editora económica del periódico. que nos contó hace 8 días lo de Gilinski, hace 15 días la reforma. Es una mujer protagonista de esta mesa central. ¿Oíste, Olguita, qué es lo que está pasando con la inflación? 13,34%. No cede. No cede. Estábamos esperando desde el mes anterior que el ministro Campos ya había anunciado que la inflación había tocado techo, porque había mostrado no una reducción en la anual, sí, pero no en los meses. Sino como que se había enlentecido. Empezaba a enfriarse sí. un poquito. Y lo que vemos hoy es que solamente el mes pasado la inflación fue superior al 1%, llegando al 13,34%, que es una cifra pues preocupante, sobre todo porque ya se han hecho muchísimos esfuerzos en aumentar la tasa de interés. El 1% es que si una cosa me valía 1.000 pesos, hoy me costaba pero en 1.010. un mes. Entonces es preocupante, sobre todo porque viene sin ceder por mucho tiempo. Esto recordemos que viene Pero como eso el año que, pasado. a ver, porque qué se se ha debe? desatado una discusión en el Twitter, porque por un lado el ministro Campo dijo, este es el momento de que los empresarios ya nos ayuden a ver cómo controlan los precios. Y 2 horas después el presidente Petro también dijo, nos vamos a reunir con la ANDI, con los empresarios, como si fuera culpa de los empresarios. Es la sensación que queda en esta mañana entre el presidente y el ministro de Hacienda. Sí, es un poco lo que reclaman los empresarios también, porque vienen, ellos mismos dicen, de asumir unos costos muy onerosos en los últimos meses. Recordemos, Luz María, por ejemplo, que la gasolina ha subido 2.200 pesos en un año. Tenemos tasas de interés del nivel del 13% en el Banco de la República, pero por ejemplo para microcréditos, La usura, ¿cuánto está? claro, la usura está altísima, y los microcréditos, apenas la semana pasada estaba mirando Superfinanciera cómo bajar un poquito, porque estaban pagando intereses del 50% al año, que esos son los que pagan las pymes, ¿cierto? Entonces Y la reforma tributaria. viene la reforma tributaria, y además a futuro viene la reforma laboral, que va a encarecer horas extras, las nocturnas, los dominicales, y que va a exigir que algunas personas que no están todavía en el sistema formal pues ingresen. Pues, y no habíamos hablado de todos los insumos, pues, que hay que recordar que con la pandemia, la guerra de Ucrania, todos los insumos, todo se enloqueció un poco en el comercio en el mundo, y los insumos básicos El campo está muy golpeado por eso, por los agroinsumos. Exacto. Que Claro, están es que de pronto esto es un poquito técnico explicarlo, pero la inflación tiene 2 factores normalmente, uno de oferta y uno de demanda. El que tenemos hoy es de oferta, de todas esas cosas que no de oferta, pudieron. para que muchos entiendan, es los que venden. Sí, la producción es más difícil, es más costosa, porque por lo que les decía, por ejemplo, el petróleo, el carbón, los combustibles se hicieron muy caros con la guerra en Ucrania. Los granos, los alimentos, los fertilizantes, esa región del mundo controla pues gran parte de la producción de alimentos. Olguita, pero los empresarios sí tienen culpa o no tienen culpa. ¿Usted cree que sí pueden bajar o no pueden bajar los Yo creo precios? que si pudieran bajar, lo habrían bajado. Es decir, yo no creo que haya, bueno, hay algunos sectores históricamente vinculados con problemas de precios, ¿cierto? Pues se ha dicho, por ejemplo, arroceros, unos sectores específicos que en algunos momentos de la historia han acaparado.
por decirlo de algún modo. Pero esto está ocurriendo en todo el mundo, esto no es Colombia, esto está ocurriendo en todas partes. Entonces es muy difícil pensar que aquí hayan unos empresarios decidiendo voy a poner mis productos más caros para que la gente no los pueda comprar. Haciendo alianzas leoninas, Claro, pues. sí, no. porque lo creo. que uno ha visto es que los empresarios han querido poner mucho de su parte en este gobierno. Yo creo que los empresarios entendieron, ganó un gobierno de izquierda, un gobierno que es un poco antiempresarial, y lo que han hecho es ayudar. En la reforma tributaria que les golpeaba duro, estuvieron de acuerdo, se sometieron, por decirlo de alguna manera. La reforma laboral, Bruce McMaster, el de la ANDI, salió en la fotografía con la ministra de Trabajo, apoyando también la reforma laboral, y han querido ayudar. Es decir, yo creo que ellos están en una tónica de ayudar, y seguramente, como usted dice, pues si no pueden, si ponen los precios más altos, pues tampoco les compran. Claro, Entonces, pensemos nada más que ese aumento de tasas de interés, ¿a quién afecta más? Uno piensa en el bolsillo de uno, que la tarjeta de crédito sale muy cara, muchas cosas, pero para el empresario, que la mayoría de empresarios trabajan con apalancamiento, con préstamos. al debe, al préstamo. Claro, les está resultando supremamente costoso y solamente ese indicador ya les dispara la Bueno, bolsa. pero de todas maneras seguramente el presidente y el ministro van a hablar con los empresarios, y los empresarios están en la mejor tónica en este gobierno para tratar de ayudar. Ojalá sabremos también en la semana de Pascua si se toman algunas medidas para tratar de hacer que los precios no sigan disparados, porque nos está doliendo a todos. Nos cogió la noche, se acabó este Mesa Central. Muchas gracias, Olga Rendón, por sus análisis, y Daniel por la compañía y la conducción de este programa. Pueden leer en el periódico El Colombiano de estos días todos los planes que hay para hacer en Semana Santa. Búsquenlos, les tenemos, por ejemplo, las 5 iglesias más particulares del Valle de Aburrá: la de Girardota, que es la de más peregrinos; la de Veracruz, que es la más antigua; la de Manrique, es la más artística; la más pequeña está en Carlos R. Restrepo; la más grande es la Catedral Hay que ir a Metropolitana. visitarlas a todas. Hay que ir a dar Buen una plan rutica. para las semanas, para estos días, sábado, domingo, Y no santo. sale muy costoso, así que léanlo Sí, ahí en el El que no Colombiano. quiso salir a chupar trancón ni quiso gastar en tiquetes aéreos muy caros, pues entonces le tenemos plan en las páginas del Colombiano y en la página web del Colombiano. Muchas gracias, que tengan un gran día.